para ministerios: leiturgos, que significa servir a la gente, y diaconía, que significa servir a la gente también. Pero tanto la Biblia en el griego y en Hebreos nos dice que el ministerio es un servicio que se hace a la gente. Pero esta gente tiene una cualidad según la palabra de Dios: son los santos. Lo veíamos ayer en el discipulado. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, que por ejemplo, si yo quisiera ir a, no sé, a un techo para mi país, y yo quisiera una semana entera ir a construir casas para los pobres, eso no es ministerio. Eso se llama obra altruista. El altruismo es hacer una obra desinteresada por alguien, pero no es ministerio. ¿Por qué? Porque no hay ni un solo ministerio en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que no haya estado bajo la cobertura del Señor a través de la iglesia. Un día de estos estaba preguntándole a unos profesores del colegio que son líderes también, y les hice esta pregunta: ¿cuál era la iglesia del apóstol Pablo? Y les hago a ustedes esta pregunta, no me contesten, pero ¿cuál era la iglesia del apóstol Pablo? ¿Tenía iglesia el apóstol Pablo? La iglesia del apóstol Pablo era la iglesia de Antioquía. Y Pablo hizo 4 viajes misioneros, y los 4 viajes misioneros los empezó yendo a la iglesia de Antioquía para que saliera con la cobertura de los hermanos. ¿Cuál era la iglesia del apóstol Timoteo? La iglesia de Listra. Y Pablo y Timoteo se incorporó en la misión de Pablo porque los hermanos de Listra lo encomendaron a la obra del ministerio. Les hago esta pregunta: ¿ustedes creen que los 12 no rendían cuentas a alguien? Porque eran los 12 del Señor, los 12 apóstoles. Sí tenían a quien rendirle cuentas. Lea Hechos capítulo 15. Le rendían cuentas al obispo de la iglesia de Jerusalén, Santiago, el medio hermano según la carne del Señor. Y también Santiago, el medio hermano del Señor, le rendía cuentas a alguien, a los 12. Hermanos, no hay nadie que haya ejercido un ministerio si no es dentro de la congregación. ¿A qué me estoy refiriendo esto? No me estoy refiriendo a solo nosotros, porque Pablo anduvo viajando por lugares y anduvo por todo Asia predicando, pero lo que él hizo, lo hizo porque fue encomendado por el Señor a través de la iglesia. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12 se nos habla de 3 cosas: de los ministerios, se nos habla de los dones, que significan regalos, se nos habla de 10 dones que vamos a ver el día de hoy, y se nos habla de la iglesia. A partir del versículo 12 hasta el final del capítulo 12 solo se habla del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no pueden haber dones y no puede haber ministerio si no es en el cuerpo de Cristo. Es así. Ahora vamos a leer 1 Corintios 12:1 en adelante hasta el verso 12. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos como esclavos, como extraviados ante los ídolos. Versículo 3. Por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, o podría decir la Biblia, hay diversidad de regalos, es lo mismo, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas en todos, es el mismo. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Y aquí, a partir de aquí, se nos van a citar 9 dones del Espíritu Santo. Porque a uno, por el Espíritu,
le es dada palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro, fe. A otro, por el mismo Espíritu, dones de sanidades, por el único Espíritu. A otro, poderes milagrosos. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Y a otro, interpretación. A otro, distintas lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere, como a Él bien le parezca. Perdónenme la expresión, como a Él le dé la gana. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios nos está enseñando que el Espíritu Santo nutre a la iglesia de 9 dones, de 9 regalos espirituales. Y estos 9 dones, yo no puedo escoger cuáles yo voy a tener. Yo no puedo decir, yo quiero tener el don de sanidades. Yo no puedo decir, yo quiero los poderes milagrosos. Yo no puedo obligar al Espíritu Santo y decirle, yo quiero el don de lenguas. No es de esa manera, no funciona de esa manera. ¿Cómo lo sabemos? Vamos un momento, por favor, ahí mismo al capítulo 12 y vean lo que dice el versículo 27. Nuevamente Pablo hablando sobre los dones y el ministerio en la iglesia, Y vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en parte. Y a unos en efecto puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después poderes, después dones de sanaciones, dotes para ayudar, dotes para administrar, diversas lenguas. Y vean lo que pregunta aquí el apóstol Pablo. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? ¿No? ¿Son todos profetas? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Son todos maestros? Tampoco. ¿Hablan todos en lenguas? Tampoco. Anhelad pues los dones mayores, y aún os muestro un camino más excelente. Hay algunas denominaciones que enseñan que todos los cristianos, para ser salvos, tienen que hablar en lenguas. Hermanos, esto no es bíblico. Aquí la Biblia está diciendo claramente que no todos hablamos en lenguas. Y de hecho vamos a aprender que el don de lenguas es el don de todos estos 9 dones que acabo de mencionar, es el don más pequeño de todos. Pero quiero ir viendo cada uno de estos ministerios uno por uno. Vean lo que dice la Escritura. El primer don que se nos menciona es palabra de sabiduría. Está en el versículo 8. Porque a uno por el Espíritu le es dado palabra de sabiduría. Quiero hacer una pausa antes. Hermanos, escúchenme. No hay ni uno solo de ustedes en este lugar, si somos todos cristianos, que no cuente de parte de Dios con un don y un ministerio. ¿Me están escuchando? No hay ni uno solo de nosotros al cual Dios no lo haya provisto de al menos un don y de un ministerio. Y no vayan a pensar que, por ejemplo, los ministerios son solo los 5 ministerios: el apostolado, el profeta, el maestro, el evangelista, el pastor. Hay un montón más de ministerios. Por ejemplo, el teatro es un ministerio, la danza es un ministerio. A todos Dios nos ha dado algo, por ejemplo, el servicio. Aquí la Biblia dice, todos administran, todos sirven. La respuesta es no. Pero hay gente que el don que Dios le ha dado es simplemente ayudar en lo que se ocupe. Mira, es que necesitamos para una actividad pasar sillas al otro lado. Yo ayudo, eso es un don. Se llama don de servicio. A todos Dios nos ha provisto de un don y nos ha provisto de un ministerio. Y el primer don del Espíritu Santo que se menciona aquí es el don de la sabiduría. Y después dice, y a otro don de conocimiento. Y les hago esta pregunta: ¿cuál es la diferencia
entre el don de sabiduría y el don de conocimiento? ¿Son acaso lo mismo? Vamos a definir cada uno de estos dones, y no solo vamos a decir qué son, vamos a decir cuáles son los cuidados que hay que tener con ellos. Porque, hermanos, escúchenme, los dones que el Señor le da a uno lo pueden echar a perder. Lo pueden echar a perder a uno. Si una persona no se cuida y no es sabia para administrar el don o el ministerio o el talento que Dios le ha dado, se puede echar a perder. Y aquí aclaro cuál es la diferencia entre un don y un talento. El don es espiritual. Ejemplo, el don de lenguas es de carácter espiritual. El talento es, por ejemplo, un artista que puede dibujar. Pídame usted que dibuje, no sé, a Marcelo, y lo que yo hago aquí son una pelota, ¿verdad? Unos palitos, y eso es lo que puedo hacer. Pero hay gente que tiene el talento, se nace con eso, que puede hacer un retrato exacto de Marcelo. Eso es un talento. Un talento es, por ejemplo, cantar muy bien. Uno dice, por ejemplo, Celine Dion, qué talento de cantar. Eso es un talento, no es un don del Espíritu. Solo 9 talentos del Espíritu hay. Hermanos, ¿qué es el don de sabiduría? Vamos todos a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Quiero por favor que ustedes entiendan, amados santos de Dios, que la sabiduría y el conocimiento no es lo mismo. ¿Y saben por qué es importante saber estas cosas? Porque cuando ustedes escuchen lo que es cada uno de estos dones, a lo mejor se van a dar cuenta que lo tienen. Y es muy importante saberlo. ¿Qué es la sabiduría en la Biblia? Vamos a leer a partir del versículo 5, pero yo quiero contarles el contexto. El rey David ha muerto y el que recibe el trono es el rey Salomón. Y dice la Biblia que Dios se le aparece en un sueño a Salomón y le dice, pídeme lo que quieres y te lo daré. Y les hago esta pregunta, ¿qué pedirían ustedes? Yo pediría ser más alto, quizás. ¿Qué pedirías? Pediría que de repente tenga unos kilos menos. Yo pediría que me vuelva a salir el cabello. O diría, bueno, yo pediría entonces que Dios me bendiga con un carro último modelo, con un Range Rover. Eso pediría. O pediría, no sé, que pueda viajar por todo el mundo, que tenga un boleto, que yo me monte en el avión que yo quiera. Estoy especulando. ¿Qué pedirías? ¿Qué pedirías? Bueno, resulta que Salomón fue la única persona a la que Dios le ha dicho eso, pídeme lo que tú quieras y te lo daré. Y lo que Salomón pidió fue algo muy especial. Vean lo que dice el versículo 5. Y en Gabaón se apareció Yahvé a Salomón en el sueño de la noche y le dijo Elohim, pídeme que te daré. Y Salomón respondió, tú has mostrado gran misericordia a tu esclavo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti con fidelidad, con justicia, con rectitud de corazón para contigo. Tú le has conservado esta gran misericordia y le has dado un hijo que se siente en su trono como en ese día. Versículo 7. Y ahora Yahvé, Elohim mío, tú has constituido a tu esclavo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un joven pequeño y no sé cómo salir ni cómo entrar. Y tu esclavo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo numeroso, por su multitud no se puede contar. Da pues a tu esclavo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo,
porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y esta petición agradó a Adonai. Por haber pedido Salomón semejante cosa, Elohim le dijo: como has pedido esto, y no has pedido para ti una larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para discernir justicia, he aquí cumplo tu ruego y te doy un corazón sabio y entendido, tal como no ha habido antes de ti, ni lo habrá después de ti. Y también te concedo lo que no has pedido, riquezas como honores, de modo que no habrá entre los reyes hombre como tú en todos tus días. Y si andas en caminos para cumplir mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, te prolongaré tu vida. Salomón pidió, escuchen esto, que Dios le permitiera tener inteligencia para saber discernir entre lo que era bueno y lo que era malo, entre lo que era justo y lo que era injusto, entre lo que convenía y lo que no convenía. ¿Qué es la sabiduría en la Biblia? La capacidad que el Espíritu Santo nos da para saber escoger lo mejor. ¿Lo apuntaste? No es conocimiento, no es, uno diría, mira cómo sabe de griego, mira cómo sabe de hebreo, se sabe la Biblia de tapa a tapa. Eso no es sabiduría. La sabiduría es lo que dice Proverbios: el sabio ve el mal de lejos y se aparta de él. Eso es sabiduría. Y saben una cosa, cómo necesitamos sabiduría, y sobre todo los padres, para saber criar bien a sus hijos y para saber ponerles un freno cuando no les conviene algo. ¿Saben una cosa? A veces los hijos, les hablo un momento a los hijos, a veces no entendemos a los padres. Ahora mis papás conmigo no se meten en eso, pero yo me acuerdo que muchas veces yo pedía un permiso y me decían no, pero dígame por qué, no. Y a veces ni siquiera tenían una razón, pero estaban discerniendo el mal de antemano. Eso se llama sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual es saber que este negocio no me conviene, este negocio hay algo que, y sobre todo los esposos, sepan escuchar a sus esposas. A veces los esposos van a hacer un negocio y viene la esposa y dice, no me suena, hay algo raro en este hombre. Y ay, pero tus ideas, ¿verdad? Ya tú siempre poniendo, ¿verdad? La esposa de Job poniéndole a uno trabas, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Dios ha puesto a la mujer como una ayuda idónea. ¿Y saben qué significa idónea en el hebreo? Significa una oposición. ¿Cómo es esto? Por el amor a Dios. Si la Biblia dice que el varón es el sacerdote, ¿cómo es posible que Dios le pone una oposición? Eso es lo que significa ayuda idónea en el hebreo. Pero es que te voy a explicar algo. La mujer no es que Dios la puso en el matrimonio para que se lo ponga al hombre en cualquier cosa. Es que Dios la puso a ella para oponérsele al esposo cuando el esposo se sale de los caminos de Dios. Es eso. Cuando el hombre se empieza a desviar de los caminos de Dios y empieza a hacer las cosas mal y a lo mejor se empieza ahí a meter como en un negocio fraudulento, tienes toda la autoridad como esposa de venir y oponértele, porque para eso Dios te puso, para que cuando el sacerdote se empieza a desviar del sacerdocio, tú te lo opongas y no lo abandones, te le opongas. Esa es la sabiduría, hermanos. ¿Cuál es el peligro de la sabiduría? Porque con cada don que Dios nos da hay un peligro que viene consigo. ¿Cuál es el don, el peligro de la sabiduría? Santiago capítulo 3 versículo 13. Los que tenemos la Biblia textual aparece como Jacobo. Santiago capítulo 3 versículo 13. Santiago capítulo 3 está en la página 1251 en la Biblia textual. ¿Queda claro qué es la sabiduría? Ahora, hermanos, escuchen el peligro
Por favor, no me levante la mano, pero quizás algunos de ustedes ya se dieron cuenta que tienen el don de sabiduría y quizás algunos de ustedes se dieron cuenta que no lo tienen. Y por eso es que en todos los noviazgos te va como en feria. Porque no tienes sabiduría para saber lo que te conviene. Primera de Santiago capítulo 3 versículo 13 nos dice el peligro de la sabiduría. Si yo tengo este don de Dios, tengo que tener en cuenta que el peligro latente que también tengo. Dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, en mansedumbre de la sabiduría. Oigan, la Biblia dice que el que es sabio entre ustedes es el que muestra una buena conducta entre los hermanos. Pero si tenéis celo amargo y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si existiera la Biblia, Fisher Price traduciría: no se engañen a sí mismos, o no sea tan engañado, o bájese de esa nube. Es lo que está diciendo la Escritura. No es esta la sabiduría que viene de arriba, sino es una sabiduría terrenal, natural y diabólica. La Biblia está enseñando que existen dos tipos de sabiduría. Hay sabiduría que viene de Dios y hay sabiduría que viene del diablo. Y es por eso que nosotros no tenemos los libros deuterocanónicos de la Biblia católica, porque Eclesiástico capítulo 1 versículo 1 comienza de esta manera: toda sabiduría proviene de Dios y viene de Él. No es verdad. Pero suena muy lindo el Eclesiástico: toda su sabiduría habita con Dios y proviene de Él. No es verdad. Hay gente que tiene sabiduría demoníaca. ¿Y saben cuál es el riesgo? Aquí está, voy a decirlo para que los que están apuntando lo apunten. El peligro de una persona que tiene el don de sabiduría, ¿sabes cuál es? Que lo pierdas. ¿Y sabes cómo lo pierdes? Llenándote de celos amargos contra los hermanos. Y a este Dios, ¿por qué sí lo puso ahí y a mí no? Y este, ¿por qué lo toman en cuenta y a mí no? Yo podría hacer las cosas mejor. Esos son celos amargos. Y dice la Biblia que estos celos amargos hacen que pierda la sabiduría de arriba y me conquiste la sabiduría diabólica. Los celos, hermanos, los celos. ¿Por qué este predica? Yo podría predicar mejor que él. Yo sé más de la Biblia que él. ¿Por qué este toca la guitarra? Yo lo podría hacer mejor. Esos son celos amargos. O ¿por qué este hermano compró casa y yo no, si yo trabajo más que él? Y mira, tiene casa y ni profesional es y yo sí lo soy. Esos son celos amargos. Y ese es el enemigo de la sabiduría. Dios no quiere que nosotros sintamos celos de los hermanos en la iglesia. Yo no sé en qué mensaje lo dije, pero ¿saben cuál es el único ejército que se mata a sí mismo? Ustedes sabían que la Biblia, creo que en la conferencia de los ángeles caídos, alguien me preguntó que si un demonio puede echar fuera a otro demonio de un cuerpo. Y yo le contesté que la Escritura dice: Satanás no echa fuera a Satanás. Oigan, ni siquiera en el reino de las tinieblas se atacan entre los mismos demonios. El único ejército en el que se atacan entre ellos mismos se llama la iglesia. Nos encanta hacer picadillo del hermano, ¿verdad? Hoy vamos a hacer puré del pastor. Vamos a hacer pastor a la plancha. Vamos a hacer del director de escuela dominical, vamos a hacer hoy ensalada, con un aderezo italiano, nos vamos a sentar a hablar y nos lo vamos a comer. Y eso es lo que hace que perdamos la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Pero no solo eso, oigan, la rivalidad en nuestro corazón. Hermanos, Dios no quiere que nosotros tengamos rivalidades entre nosotros. Vean, mis hermanos, yo se los digo con todo el respeto. Por eso es que yo amo al pastor Rubén y me sujeto a él en todo. Y soy un hijo obediente. Él dice A y yo no digo B. Pero él me ha amado muchísimo, me ha corregido cuando me ha tenido que corregir. Yo me he sometido a la disciplina de él.
porque me ha tenido que someter a disciplina. ¿Sabían eso? En los 6 años que tengo de ser que él es mi pastor de lleno, me ha tenido que someter a disciplina y he tenido que agachar la cabeza y sujetarme a él. Pero si hay algo que él me mostró y que fue muy hermoso, y fue cosas que me frustraron a mí mucho al principio cuando yo empecé a crecer en el Señor, y ahí están mis papás de testigos, yo ya los perdoné, pero el problema que tenía era que los pastores con los que tenía de rivales conmigo, en celos, porque había algunos hermanos que preferían tal vez preguntarme algo a mí de la escritura y no a los pastores, entonces entraban en celos. Pero Dios no quiere que nosotros tengamos celos. Mire, yo oro y me alegra muchísimo ver el crecimiento de Marcelo, que fue mi estudiante en 5º año, y el crecimiento que está teniendo Elías, que es estudiante 5º año, Alexander, que fue también estudiante mío. Y yo le he dicho montones de veces a Marcelo, yo creo profundamente que cuando ustedes tengan la edad mía, van a saber mucho más que yo de lo que sé de la Biblia, porque se están discipulando fielmente, ahí están, preguntan, hacen preguntas que yo ni siquiera hubiera preguntado cuando tenía la edad de ellos. Pero ahí están, perseverando en la escritura, perseverando en el discipulado. Entonces, si ellos crecen más que yo, en buena hora, porque es el reino de Dios el que crece. Y que Dios los use más en la predicación y que hagan las cosas mejor que yo, porque es el reino de Dios. Cuánto yo deseara que de verdad lleguen a tener mucho más madurez espiritual que la que yo tengo, y que más conocimiento, y es un honor que después yo les pueda preguntar de las escrituras a ellos mismos, pero yo no me tengo por qué llenar de celos, nunca, hermanos, porque estamos pegándole una patada a la sabiduría que Dios nos dio, que Dios nos da. Usted no tiene sabiduría, siente que no tiene sabiduría. ¿Sabe qué dice Santiago capítulo 1 versículo 5? Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídale a Dios abundantemente y Él te dará. Pidan por sabiduría. Pero ¿qué dice la escritura? Es que ustedes no piden. Eso es lo que dijo Jesús. Hasta ahorita ustedes no han pedido nada en mi nombre. Cristo le dijo eso a los discípulos en los evangelios. Ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pero ¿qué dice Mateo 7:7? Pide y se os dará, busca y hallaréis, llama y se os abrirá. Porque todo aquel que pide le es dado, todo aquel que llama le es abierta la puerta, y todo aquel que busca encuentra. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Pero ¿por qué pedimos? Ay, Señor, este año que yo me pegue el gordo. Pedimos eso. Vean, hasta yo les voy a confesar, yo no me voy a hacer muy santo entre ustedes, pero imagínense que aún en la bomba que le dan a uno el tiquetillo para que uno llene para el carro, ay Señor, pido. Está mal. Pero por las cosas de verdad que tenemos que pedir, no pedimos. Señor, dame amor por este hermano, porque cómo me cuesta trabajar con él, pero dame amor. Y saben una cosa, de una vez les digo algo, a Jesús le encanta ponerte a trabajar con alguien que te cuesta trabajar. Pedro era un nacionalista, judío arraigado, y lo puso a trabajar con Mateo, porque ellos dos eran pareja ministerial, con Mateo. ¿Y qué era Mateo? Cobrador de impuestos, considerado por los judíos nacionalistas traidor de la nación. Señor, dame un corazón sediento por tu palabra, porque, Señor, confieso, soy sincero, he pasado mucho tiempo sin buscar de tu palabra. Señor, pasan semanas y no oro, Señor, pasan días y no te busco, Señor, no siento deseos de leer, no siento deseos de orar, ya ni a la iglesia tengo ganas de venir. ¿Por qué no pedimos por esas cosas? Y no es que esté malo que pidas porque el Señor te provea un lote, que el Señor te pida que pidas por un carro, eso no está mal.
pero la Biblia dice que nosotros hagamos tesoros en el cielo, no en esta tierra. Señor, dame sabiduría para guiar a mis hijos, porque siento que se me salen de las manos, pero no permitas que se me pierdan. Dame sabiduría para saber tratarlos bien. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídale sabiduría a Dios y Él le dará abundantemente. ¿Saben una cosa? ¿A ustedes no les ha pasado, o es solo a mí, que a veces nos levantamos en la mañana malhumorados? No nos han dicho nada y agarramos el volante y ya somos un monstruo en el volante. Y pitazo de ahí, ¿verdad? Y en el fondo ahí usted, hijo de Dios, vaya a ver, ¿verdad? ¿Por qué cuando esas cosas nos pasan no nos damos cuenta que estamos siendo energizados por el enemigo? ¿Y por qué no nos arrodillamos y decimos, Señor, dame sabiduría, ayúdame, Señor? Siento que el enemigo me está oprimiendo, pero quítame esta carga, Señor. A veces, inclusive soñamos con hermanos de la iglesia que estamos peleando, agarrándonos, discutiendo y todo. Tan faltos de sabiduría somos para no darnos cuenta que estamos siendo energizados por el enemigo. ¿Qué dijo Jesús? En esto ustedes serán llamados mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. En esto serán llamados mis discípulos. Quiero terminar con el don de conocimiento. Son 10 dones y solo hablé de 2. Pero voy a terminar con este. Vamos a 1 Corintios, capítulo, yo no sé por qué, pero creo que el celular me está engañando, pero dice que tengo, no, es que se reseteó, perdón, pensé que tenía 2 horas predicando. Entonces yo dije, no puede ser posible, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, voy a terminar con esto. Hermanos, yo quiero pedírselos con todo mi corazón. Por favor, escuchen el llamado que les hice. Por favor, vengan el martes a orar. Vengan a orar, hermanos. Vengan a orar. Dice así la Escritura en el versículo 8. A otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. ¿A qué se refiere con ¿a qué se refiere con palabra de conocimiento? Ahora sí, es aquella persona que recibe no una revelación, porque la revelación ya está aquí toda, y son 66 libros que se llaman la Biblia. Ya no hay nada más que se nos tenga que revelar. Por eso, si ustedes escuchan una revelación divina de los ángeles, una revelación divina del infierno, que un chiquito se fue al cielo, nada de eso es bíblico. Todo lo que tenemos que saber, de lo que usted quiera saber, está acá. Ya la revelación está completa. Pero el don de conocimiento es aquella persona a la cual Dios le da una iluminación sobrenatural para comprender las Escrituras. Es cuando uno dice, ¿y de dónde agarró esa doctrina? ¿Y saben quién tenía ese don? El Señor Jesucristo. Dice que decía a la gente, pero ¿cómo sabe letra si no estudió? No estudió con los fariseos, no estudió con los saduceos. ¿De dónde sabe doctrina? ¿De dónde sabe letras? ¿De dónde sabe escritura? ¿De dónde sabe Torá? ¿De dónde sabe Ketubín? ¿De dónde sabe Nebín, profetas, Ketubín, escritos? ¿De dónde sabe? Y la respuesta es esta: nadie puede recibir algo del cielo si no le fuere dado por el Padre. Y hay personas a las que Dios les da este entendimiento, este conocimiento. Y quiero decir algo, olvidaba decirlo. Los dones que Dios nos ha dado están muy vinculados a ministerios. ¿Saben quién? Y esto lo voy a decir así porque no es que solo ellos lo tengan, pero ¿saben a quién no le puede faltar el don de sabiduría? ¿A qué ministerio? Al ministerio de consejería. Porque el ministerio el consejero, el que Dios lo llamaba a ser consejero, necesita recibir ese discernimiento entre el bien y el mal
para saber si la persona que está ahí sentada está siendo sincera. Y si no te está metiendo un cuentazo o te está queriendo salirse por la tangente, o inclusive a veces están siendo hasta sinceros. Pero la Biblia también habla en los Salmos de los pecados ocultos. Son cosas que están en nuestra vida que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Pero el que tiene don de sabiduría puede discernir esas cosas. Y en el consejero no puede faltar el don de sabiduría. Y el don de conocimiento, ¿quiénes lo tienen? Los maestros. Toda persona que ha sido llamada a ser maestro, Dios le dio don de conocimiento. ¿Y dónde lo vemos? Terminamos con esta escritura. Hechos capítulo 4, versículo 8. ¿Saben quién recibió el don de sabiduría? Aparte del de lenguas. El apóstol Pedro. Hechos capítulo 4, versículo 8. Hechos capítulo 4, versículo 8. ¿Cuál es el contexto de esta escritura? A Pedro lo llama el Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? Los príncipes de la nación de Israel. Era un consejo de ancianos. Lo llamaron para decirle: ¿y usted qué le pasa predicando en el nombre de Jesús? Para eso lo llamaron. Para eso lo llamaron y lo amenazaron. Y no solo lo amenazaron, al final de este capítulo le pegaron con varas. Le pegaron con varas por haber predicado en el nombre de Jesucristo. Y escuchen esto acerca del ministerio. No hay ministerio sencillo, señoras y señores. No hay ministerio sencillo. Y si lo hay, ¿en qué parte de la Biblia está? Porque yo no lo encuentro. Pedro dijo: este pueblo por poco me apedrea. Este pueblo por poco me apedrea. Jesús, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, generación incrédula? ¿Hasta cuándo os he de soportar? No hay ministerio sencillo. Y si no estás dispuesto a hacerle frente a los problemas del ministerio, mucho menos a sufrir por causa del nombre de Cristo Jesús. Si no estás dispuesto a entender que el ministerio es difícil, Pablo naufragó 3 días. Ahí 3 días en alta mar. Dice la Biblia, en la iglesia de Corintios, levantó la iglesia, llegó 6 meses después, ya no lo reconocían como apóstol. Todo ministerio es difícil, hermanos, y si no estamos dispuestos a hacerle frente a eso, entonces ¿cómo vamos a estar dispuestos a que nos peguen por la espalda por causa del nombre de Cristo? O como le hicieron a Pablo, que cuando estaba hablando aquí ante el Sanedrín, dice que vino uno de los criados del sacerdote y le pegó en la cara y le pegó en la boca. Así hablas al sacerdote, le pegó un criado. ¿Estaríamos dispuestos a hacer eso por causa del nombre de Cristo? En Hechos capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo por quien ha sido sanado y esto quiero decírselos: siempre que ustedes hagan algo extraordinario de parte de Dios, un milagro, una señal, pónganle en la firma de una vez: viene la persecución del enemigo. Jesús, ¿cuál fue el milagro más grande que Jesús hizo? ¿Alguien de ustedes me puede contestar esto? ¿Cuál fue de todos los milagros que el Señor hizo en la tierra el milagro más grande? La resurrección de Lázaro. Y inmediatamente cuando resucitó a Lázaro, dice la escritura, y se reunieron para planear matar a Jesús y a Lázaro. Puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo por quien ha sido sanado sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre está sanado delante de vosotros. Esta es la piedra desechada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y la salvación no está en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ahora en el devocional en la mañana con el ministerio musical estábamos estudiando cuando Pablo
le dijo a la iglesia de Éfeso, se despidió de la iglesia de Éfeso y les dijo, ustedes nunca me volverán a ver más. Pero Pablo le dijo a los efesios, pero ustedes saben cómo yo he servido entre ustedes, cómo con lágrimas, cómo con sufrimientos y dolores he sido fiel en el nombre del Señor. Y aquí vemos a Pedro apostándose todo y siendo valiente ante una gente que no le va a temblar el pulso para crucificarlo porque ya lo había hecho con Jesús. Y se para lleno del Espíritu Santo y les dice, ustedes crucificaron al Señor. Él es la piedra que ustedes desecharon, pero Dios la puso como cabeza del ángulo. Y sepan una cosa, saduceos y fariseos y todos los que son bien feos, que en ningún otro hay salvación más que en el nombre de Jesús. Versículo 13. Y viendo la osadía de Pedro y de Juan, y percibiendo que eran hombres sin letras e indoctos, se admiraban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Qué reconocieron en Pedro? Que tenía don de conocimiento, porque era un simple pescador que hablaba con un denuedo y citaba de una manera la Escritura, que dijeron, nosotros reconocemos que este hombre estuvo con Jesús. Ese es el don de conocimiento. Y si ustedes se fijan al final de 1 Corintios 12, Pablo dice, pidan por los mejores dones. Yo les acabo de decir ahora hace un rato que nosotros no escogemos los dones. Yo no escojo si yo recibo el don de sanidad, pero también la Biblia me dice, pero pidan. Así que hermanos, yo los invito a que pidamos por estos dones y le pidamos al Señor que nos dé don de sabiduría y don de conocimiento. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra.